Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Hay un mensaje de Dios y es para vos. Bueno, vamos a ir a palabra de conocimiento. Lo que he traído, o bien digo, quiero hablar de algo muy importante. Claro que sí. Todo lo que yo hablo es importante, porque es palabra de Dios. Y vamos a ver en las Escrituras de lo que es ser pequeño, así aparentemente, de lo que es una familia, una tierra, una nación, lo que sea. Y lo vamos a ver en Miqueas capítulo 5, allí en las Escrituras. Usted me acompaña del otro lado, si no anótelo en un cuaderno, en un apunte, y después investigue lo que yo digo. Dice Miqueas capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante, dice: levanta murallas tú alrededor, ciudad de guerreros, porque nos han sitiado, con su cetro golpearán al juez de Israel en la mejilla. Tú, Belén, Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontarán al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos, porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y Él será nuestra paz, dice al comienzo del versículo 5. Qué importante entender esto, amigo oyente. ¿De qué se trata? ¿De qué habla? Habla de una tribu, de una tierra. Porque todas estas tribus, cada uno escogió su tierra para vivir, para habitar en Israel, y de ahí se fue formando la familia. Pero qué importante entender esto, que Dios no escoge a los grandes. Dios no elige a los que tienen poder, los que son muy nombrados, gente. Usted fíjese, gente que ha sido grande, pero un día se cayó todo, quedó en la nada. Y de ahí lo escoge Dios para hacer algo. Entonces, amigo, usted puede ser pequeño, usted puede tener nada, usted puede ser una persona normal como cualquiera. Pero ¿sabe qué? Usted verá en su vida cómo va, cómo anda, las situaciones que pasa. Y acuérdese de esto. Y mire que lo que dice en el versículo 2. Tú, Belén, Éfrata, eres pequeña para estar entre la familia de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Bien lo decía Dios. Era una tribu muy pequeña para estar entre las tribus de Judá. A lo mejor eran pobres, a lo mejor eran muy humildes, pocas familias tal vez, pero eran los comienzos de las tierras, el comienzo de las familias de Israel. A lo mejor esta familia quedó así, pero claro, había un propósito. Estaba la voluntad de Dios sobre esa tierra, sobre esa familia, sobre esas personas. Mire, dice el versículo 8 en adelante. El versículo 4 dice: se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre de su Dios, y ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Ahí está, amigo. Eso es muy importante. Que podamos vivir tranquilo y en paz. Está hablando del Mesías, aquí está hablando del Mesías de Israel, del Cristo que conocemos, del que murió en la cruz, del que dio su sangre, el que hizo todo por los pecados. Y es verdad, se cumplió eso. Se estremecieron todo cuando se cumplió todo eso, pero llegó. Ahora nosotros como hijos de Dios
y en el Santo Jesús buscamos las bendiciones de Dios. Esto nos da a entender, amigo, que al más pequeño Dios lo hace grande. Él dice en la palabra de Corintios que de lo menospreciado, de lo vil, de lo que no es nada, escogió Dios para hacer algo grande. Bueno, acá dice que Él escogió la tribu más pequeña de Belén, de Judá. De ahí nació el Salvador, nuestro Señor Jesús. Y lo hizo grande. Claro, Él cuando anduvo en la tierra fue el más pequeño. Él fue humilde, pobre, sencillo. Él murió en una cruz como cualquiera que puede morir. Él fue menospreciado, Él fue... De todo lo que se podía dar sobre Él, lo tuvo. Pero cómo Dios lo engrandeció, amigo, es lo que nosotros vemos. Y todo el que lo tenga el Señor, amigo, será engrandecido en su vida. Bueno, ¿qué quiere alcanzar usted? ¿De qué quiere salir? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuál es la situación de vida que está pasando? Tome esta palabra para su vida, aférrese a esta palabra y vea cada día que Dios le dé entendimiento para encontrar lo demás, y Dios lo va a sacar a libertad. A veces los humanos se miden por la calidad de vida, por lo que tiene, por la economía, por la situación. Ahora si entendiéramos qué es lo que mira Dios y qué es lo que mira los ojos humanos. Él mira el estado de la vida de cada uno para hacerlo más grande todavía. Se puede alcanzar lo grande de nada. Y bueno, para justificar esto, lo estamos viendo, leímos recién en Malaquías. Y ahora la misma profecía se cumple para que se vea que es real. Y está en Mateo capítulo 2, del nacimiento del Señor. Dice capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, dice: Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guía que apacentará mi pueblo Israel. Hasta ahí leemos, el versículo 6. Se cumplió la profecía de Malaquías, se cumplió. Qué bueno entender eso. Fíjese que Belén estaba en las tribus de Judá, estaba entre las tribus más grandes. Belén era la tierra más pequeña. Dice, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Eso sabían todos de que de ahí nacería el Señor. Bueno, se cumplió. Cuando armamos el 24, el 25, los días de fiestas que ahora ya están, ¿no? El mes próximo, llegan a mediados del mes de diciembre, se arma el pesebre, se hace todo esa preparación de la fiesta de Navidad, del nacimiento del Señor. En todas las tierras del mundo donde hay cristianismo. Pero eso es grande. Fíjese usted en el extremo que Dios engrandeció a esa familia, engrandeció a Jesús, al Hijo. Qué tremendo que es Dios para hacer obras grandes, ¿eh? Qué tremendo. Mire, dice el versículo 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Qué bueno entender eso, ¿sabe? Hay gente que se siente muy pequeña. Hay gente que se cree no tener capacidad para nada.
Hay gente que cree que vive. Es terrible eso, ¿no? Bueno, lamentablemente la depresión es lo primero que trabaja en la humanidad para hacerlo creer que no sirve para nada. Que es muy pequeño, que es pobre, que no tiene capacidad, que no. Oiga bien, amigo. Yo lo he vivido y lo he entendido. Dios hace de lo pequeño algo muy grande. Él lo mostró en su Hijo para hacer lo más grande que existe en la tierra, en la humanidad. No hay otra cosa más grande que esa en el mundo. El único que resucitó y está en los cielos. El único que murió y resucitó. El único. Dios no hizo otra obra igual ni parecida. Dios lo levantó a su Hijo y lo puso como redentor entre Dios y nosotros. Ahora bien, qué bueno entender esto para que se vea. Si usted es pequeño, si usted es pobre, humilde, si usted está pasando cosas muy feas, muy tristes, deténgase y busque al Señor para que lo engrandezca, amigo. Mire, vamos a ver en Mateo capítulo 7, donde habla de lo mismo, o similar, digamos. Dice Mateo 7, versículo 13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Bueno, gloria a Dios que la encontramos. Yo, usted y toda la familia que están escuchando, toda alma que está en este momento, hemos encontrado ese camino. Por algo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien dijo el Cristo resucitado. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Y cuántas palabras y consejos tenemos todavía para entender? Que de lo más pequeño, de lo más angosto, ahí está la bendición. Bueno, amigo, mire eso y comienza a encaminar sus pasos. Busque esa puerta. Dice que son pocos los que la encuentran. Gloria a Dios que ahora hay muchos que pueden escuchar la palabra y pueden encontrar esa puerta, ese camino y entrar a la vida. Estamos viendo en la palabra del Señor cómo Dios hace de lo que es nada, de lo más pequeño, hace algo grande, hace algo grande. Ahora yendo al tiempo de Jesús ya, el Hijo de Dios, que tomamos los dos testimonios principales, la profecía se cumplió y Él siguió profetizando en la tierra. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 13, vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Dice el versículo 18, Jesús dijo también, semejante a quién es el reino de Dios, ¿con qué lo compararé? Dijo. Pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto. Y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol, en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Qué bueno, ¿eh? Bueno, yo tuve la bendición de conocer no recuerdo muchos años atrás cuando comenzamos, aquí en casa hasta la obra, mire cuántos años hace, no hace 15 años atrás por lo menos. Y me acuerdo que estaba Betty con nosotros y un día ella me trajo un granito de mostaza, porque tomamos la palabra, comenzamos a conocer la escritura. Y ella se consiguió un granito de mostaza y este es muy pequeño. Es como la puntita de una lapicera, así, algo muy pequeño. Y dice que eso nace grande como un árbol. Es un árbol de lo más grande. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Bueno, nosotros sabemos que Dios creó todo lo que existe. Dios creó el grano de mostaza tan pequeño y Jesús lo toma como ejemplo para entender. Amigo, qué bueno entender eso. Usted en la vida puede ser muy pequeño, puede ser despreciado, puede andar caído, derrotado, fracasado. Mire, yo le doy un consejo. Tome estas palabras, amigo mío. Yo lo experimenté en la vida que tenía que tomar para llegar al camino. Llegué a nada, llegué a ser muy bajo,
llegué a estar muy despreciado, muy mal. En Dios somos grandes, amigo. En Dios somos grandes. Hay que estar en el camino, hay que estar en la vida. Hay que estar en esto para entender lo que dice la palabra. Dice el versículo 19, para usted que puede estar en una situación incómoda, difícil. Ya no tiene más esperanza, amigo, tome esta palabra. Dice el versículo 19, pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto. Y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. La mayoría de las aves buscan los árboles grandes. Bueno, amigo, tome esta palabra. Tome esta palabra para su vida, para que usted la siembre en el huerto que tenga. En su vida siémbrela. Y Dios lo va a hacer grande, amigo, y usted va a ver que es verdad. Y para confirmar, dice Proverbios capítulo 1, tome esta palabra, amigo mío, que es para su vida. Versículo 23 dice, presten atención a mis reprensiones, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis argumentos. Qué bueno que es eso, qué bueno. Yo lo experimenté, gracias a Dios. Aquí me tiene predicándole la palabra a usted, que del otro lado está escuchando. Tal vez anda muy mal, caído. Tal vez anda ya sin ninguna esperanza, amigo. Tome estas palabras. Siémbrela en su vida y usted va a ver que el fruto va a ser grande para la gloria de Dios. Bueno, estamos viendo en las Escrituras que de nada, de lo poco, de lo menos, de lo más pequeño se puede hacer algo grande. Bueno, nosotros, ahí está, ejemplo. Yo tengo conocido, gracias a Dios, gente conocida, que yo en mi oficio pasado, cuando tenía mi taller, les arreglé el primer vehículo a varios que empezaron a arreglar para vender. Me acuerdo, 2 o 3 seguros. Y qué bueno verlo, qué grandes llegaron. Su economía cambió, su vida, su situación. Y qué bueno es eso, es bueno. Bueno, en el camino del Señor es lo mismo. Muchos se preguntarán por qué tenemos que tomar este camino, ¿para qué? Bien, leí recién en Lucas cuando Jesús dijo, angosto es el camino y son pocos los que lo encuentran. Bueno, esos pocos, por decir así, es necesario que lo encontremos, es muy importante. Lamentablemente no soportan, no entienden, no ven el estado de vida que hay que pasar para poder cambiar. Bueno, ejemplo de Jesús tenemos un montón para entender. Pero yo le voy a leer en la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante vamos a leer algo. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesús nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aunque cuando les sea necesario soportar algún tiempo diversas pruebas y aflicciones, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria, honra en el día que Jesús se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesús sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿eh? Leí todos estos versículos. Hay algo muy importante que se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe nada se recibe de Dios. Sin fe no sirve el humano. Bueno, hay muchos que tienen fe. Leemos en Santiago la prueba de la fe. Dice, muéstrame la fe por tus obras. Hay muchos que tienen fe, pero no tienen obras. Es lo mismo. Es una fe ficticia, pasajera. Eso sería religión. La religión es una fe sin obra. Pero la fe verdadera dice que es más valiosa que el oro, dice la palabra santa del Evangelio. ¡Qué tremendo! Dice el versículo 7, el oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Que Dios nos ha dado esta fe en el corazón. No éramos nada, amigo. No éramos nada, por más que hubiéramos alcanzado cosas. La fe que teníamos, yo era de mucha fe religiosa, creyente, idólatra, todo eso. Era una fe sin obra. Pero el día que llegué a lo que es nada, a ser una basura, despreciado, arruinado, destruido, y Dios me ha levantado en su camino para hacer algo, darme su fe, amigo. Darme su fe. Qué importante esa fe. Dios quiera que esa fe esté en su corazón, hermano, y si no, comience a buscarla, que es más valiosa que el oro. Tiene fe, tiene todo. Lo demás vendrá añadido, dice la palabra del Señor. Y agregándole a lo que es la fe, dice en Proverbios capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 17, dice, yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Las riquezas y la honra me acompañan, las verdaderas riquezas y la justicia. Mis frutos son mejores que el oro más refinado, mis ganancias sobrepasan la plata escogida. Yo voy por el camino recto, camino por la senda de la justicia, para dar su herencia a los que me aman, para saturarlos de tesoros. Amigo, Dios le está hablando. A todo el que oiga esto, tome esta palabra, hermano mío. Tómela para su vida. No importa cómo ande, como dice una canción de los del camino, como trapo sin precio. Así, tirado en la basura. Aquel que anda caído en sus adicciones, en sus vicios, en todas esas cosas feas. Amigo, si está escuchando, tome esta palabra para su vida. Dios lo puede hacer grande, muy grande. Estamos viendo la Escritura y ahí escuchamos la canción, cómo Dios hace grande a la persona cuando se agrada en Él. Él sabe escoger el corazón, Él sabe escoger la persona, Él sabe cómo hacerlo. Qué bueno que todo el que esté escuchando tenga ese deseo de ser grande. Y vamos a ver en el Salmo 111 unos versículos. Leyendo el versículo 1 en adelante, dice, alabaré al Señor de todo corazón, en compañía de la comunidad de los fieles. Las obras del Señor son grandes, todos los que las desean las buscan. La del Señor es hermosa y su justicia permanece para siempre, amigo. Dios es fiel en su palabra. La palabra de Dios es justa. La justicia de Dios es su palabra, amigo. Y si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Por eso dice en el versículo 2, las obras del Señor son grandes. Deje que Dios haga la obra en su vida. Deje que Dios esté obrando en este día, amigo, a través de lo que ha oído. Y deje su corazón, hermano mío, para que Dios esté haciendo la obra. Dice el versículo 9 del Salmo 111, el Señor rescató a su pueblo y estableció su pacto para siempre. El nombre del Señor es santo y temible. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Bueno, amigo, ¿cómo está su vida en estos tiempos? Mire esto. Quienes practican esto dice que alaban a Dios toda su vida. Por eso, amigo, es palabra de conocimiento para una vida sana. Tome estas palabras, amigo.
tómela para su vida, que Dios le está hablando en esta noche para bendecirlo, prosperarlo, hacerlo salir de ese tiempo, de ese estado, de eso de que usted se cree que no es más nada. Al contrario, viene lo grande después de esto, amigo. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida.